Bueno, Dale, dale. bueno, le damos la apertura a la primera sesión del Cosmerum. Iniciamos con Agatha Christie, pero antes de hablar del libro me gustaría hacer algunas preguntas a ustedes de cómo les fue con la lectura, cómo lo sintieron, si fue pesado para ustedes, si lo pudieron llevar bien con el tema de los tiempos, si siente que les sobró tiempo, si les faltó para marcar el No, ritmo de lectura y cosas así, ¿no? como tal tiempo tuve, lo que sí me costó enganchar el inicio, porque en general no soy mucho de leer y en mi parte no creo que sea así, pero en mi parte lo sentí como lento al principio. Pero no es porque sea lento el primer capítulo, todo lo contrario. Bueno, Entonces, ya cuando empezó el segundo, ya automáticamente ya me empecé a enganchar en sí. ¿Viste? Cuando empiezan a Yo. presentar un poco lo que es el panorama de los personajes de trasfondo, como que Polio te empieza como a identificar cómo son sus personalidades y sus características en sí. particular, nacionalidades. Bueno, igual si eso no te da problema porque pasa mucho en los libros que en los primeros capítulos como que primero te tenés que contextualizar un poco y capaz que te cuesta, porque primero tenés que ver qué está pasando en el mundo, dónde están, para dónde apunta. Tipo, si no le ves un sentido a la trama, que en el primer capítulo a veces no pasa, no vas a saber cómo leer el libro, tipo, de qué contextuarle, pero no pasa nada, es casi siempre que pasa en los primeros capítulos. Después ya lo Claro, vas claro. enganchando. Claro, igual eso yo lo hablaba en el respecto de como tal, yo, o sea, como tal no soy de leer, o sea, como tal no soy de agarrar un libro y ponerme a leer, por lo tanto el inicio, la Sí. presentación del personaje sí me lo hizo lento, pero yo sé que con la costumbre, el primer capítulo no, prácticamente debería ser relativamente rápido, pues ya te presenta al protagonista, Sí. ¿viste? Y un Lo poco el demás, ¿cómo contexto. trajeron a...? Y Bueno, sí, sí. yo estaba esperando hasta que Monka termine de hablar. Sí, sí, pensé que No, no, terminar. no, sí, de hecho estaba por decir eso, ya terminé mi parte. ¿Querés hablar vos, Marco, primero? ¿Se me escucha? Ahí está, ahora sí. Sí, sí, te escuché. Sí, sí, sí. Sí, a mí me pasó un parecido a lo mismo que Moncas, pero el tema es que yo ya había leído un par de libros y como que este en particular se me hizo más pesado de lo común, o sea, te da mucho contexto de golpe. Eso es lo que pasa. Pero después de todo, sí, estuvo bastante bien. Me enganchó más ya el capítulo 7. Ya hasta ahí me enganchó. Ok. Ya después de lo demás, como que, ok, me pareció un poquito más de relleno de lo que pensaba. A eso. Y a mí como que eso no me gusta, no me gusta mucho. Pero ya después del capítulo 7 estuvo bastante bien. Y sí, yo ya terminé, no me sobró tiempo al leer los libros. Más bien, hoy terminé el capítulo 8, Ok, bien. pero, pero sí, estuvo bastante bien. ¿Leíste las declaraciones? ¿No era necesario? No Pero... leí, me la Está bien, está salté bien. directamente. No, está bien porque... Te explico, yo tenía pensado... O sea, yo cuando pensé cosas lo vi en tres, que era la parte introductoria del mundo donde conocemos a los personajes y la trama, lo que va a pasar. Y en la segunda va a ser, supongo yo, la parte más divertida porque es donde vamos a estar leyendo, donde nosotros podemos sacar las suposiciones de quién fue, qué pasó, por qué pasó, cómo lo hizo. Yo me Entonces ahí leí todo, donde... la puta madre, man. No, O sea, me leí todas las declaraciones. Es más, o sea, hoy cuando vino Javi, yo ya le dije que yo tengo Ay, una man. posible teoría. Pero porque yo siento que con las declaraciones que te dan ya te dice claro, pero algo. ese es el chiste, que el primer Claro, capítulo era claro. como el más aburrido, el más pesado, donde vamos Igual yo no a... tengo como una postura así. Yo, al contrario, o sea, cuando leí el libro y empecé, me di cuenta que yo ya había leído algo de Agatha. Es que Entonces es Agatha escribe como, todo parecido, ¿eh? claro, entonces es como que no me costó. Es más, al principio lo único que puedo decir que es un poco, a lo mejor medio, no sé si te puedo decir forzado, pero sí es muy de golpe, que es lo que dijo Marcos, es el hecho de cómo te presentan a todos los personajes así en 2 páginas, una manera de decir, ¿no? Sí. Que te presentan a todo el elenco bastante rápido. Pero después se hizo todo muy llevable. O sea, a mí por lo menos me gusta mucho cómo maneja la elegancia la obra, cómo se hablan los personajes. Más en mi caso es porque yo estaba leyendo el libro al mismo tiempo que cuando no quería leer me ponía a farmear en el WoW y me escuchaba el audiolibro de donde estaba. Entonces está muy bueno porque el chabón que yo estoy leyendo habla muy bien. Entonces como habla muy bien te sumerge más todavía y eso me gusta bastante. En mi caso. Entonces como que tuve, a mi forma de verlo, tuve una forma de disfrutarlo 2 veces. Entonces también me sirvió bastante como para llegar a algo.
tampoco entendí muy bien y creo que ya era tarde cuando estaba en la parte en qué momento teníamos que frenar. Entonces directamente ahí es cuando les pregunté, viste que le mandé un mensaje y le dije, che, las declaraciones las tenemos que leer y eso. Porque dije, a lo mejor me parece mucho porque viste que cuando empieza la declaración uno se va a la página, se va al recarajo con la página. Sí, sí, sí. Entonces dije, bueno, ya fue, las leo porque me estaba interesando. Aparte que es como que leo una, leo la otra y tengo que ir construyéndolo, viste. Pero lo que sí fui muy atento muchísimo a eso, pero supongo que eso viene en la siguiente pregunta. Pero en mi caso no se me hizo tan pesado ni nada por el estilo. Es porque Bueno, cuando me bien. di cuenta ya había caído que yo había leído esa. Yo no soy una persona que lee libros como tal. Sí creo que soy una persona que lee otras cosas, pero no libros como tal. Pero ahora que volví más o menos, está bueno, me gustó bastante. Por lo menos no se me hizo difícil, a mí en mi caso. Bien. Más, bueno, en tu caso, Facu, ya que leíste las declaraciones que eran bastantes y abarca bastante parte de la segunda parte del libro, vos ya puedes sacar tus conclusiones y cuando estés diciendo la segunda parte, vas a ver que no vas a tener mucho contenido porque capaz que vas a leer 4 capítulos como mucho. Como mucho. Claro, no, es más, en medida de desesperación, por no saber si estaba haciendo bien en lo que hice, agarré y le pedí a ChatGPT que me haga una división correcta para no cagarla. Porque literal dije, haceme una división de dónde debería frenar. O La sea, primera dónde parte. debería frenar bien. Claro, para poder entenderlo bien. Y me dijo, bueno, si ya hiciste esto, hace esto y déjalo ahí. Entonces dije, bueno, ya está. Déjalo ahí, ya está. Porque si no, ya la estaba recagando. Pero aún así, en mi opinión, creo que el libro ya te deja en el principio, cuando ocurre una parte en específico, que no sé, supongo que ahora si vos estás llevando la pregunta la vas a hacer, yo creo que ya en esa parte ya te deja muy en claro que las declaraciones son, ¿cómo puedo decirlo? Son un quilombo. Sí, Pero así, ahora, dependiendo cómo lleven las preguntas, voy diciendo lo que pienso, así no digo todo de una vez. así no los spoileás a los chicos. Claro, pero en mi caso fue eso, o sea, en un momento cuando estaba leyendo, me estaba guiando tranquilo por capítulos hasta que de la nada decía segunda parte. Dije, Segunda Uh, y ahí se pica completamente. Porque ves, o sea, si querés scrollearlo rápido, ves páginas y páginas y páginas de declaraciones. Y cuando Poirot en una parte dice que no es muy importante, que tiene que interrogar a cada uno de los. ¿Cómo se llama esto? De los tripulantes, no es joda. no era joda. literalmente lo hace. ¿Viste? O sea, yo no caí en la magnitud hasta que lo vi, boludo. O sea, no leí todo, todas las declaraciones, pero cuando empecé a creer dije, a la mierda, se lo tomó completamente en serio. No, yo me leí todo. Así que Bueno, listo. a los que no leyeron las declaraciones o no todas, ¿ya sacaron alguna conclusión, alguna teoría de quién puede haber sido? A mí me faltan. Piensan que O fue sea, alguien interno, alguien externo, alguien del mismo coche, viste que hay distintos coches que se sospecha que se puede Eh, pasar un coche al otro, o cosas así. yo primero lo que hice en mi caso fue plantear cómo estaba el ambiente, o sea, lo tenía marcado acá. Puse, o sea, primero el hecho de que obviamente el asesino tenía que estar ahí, porque estaba cerrado todo, y te lo dicen igual. O sea, estaban en el tren, y un dato curioso es el caso este de que literalmente estaban en una frontera. Entonces, como estaban en una frontera, podían hacerlo sin tener carga. Entonces, eso es como un dato muy interesante, algo que me gustó. Eh, en mi caso, yo me basé muchísimo en lo que es como teorizé muchísimo de que para mí hay una persona que está relacionada, creo que esto lo piensan todos, ¿no? Con el tema de la pibita esta que desapareció. sí. Sí, sí. Bueno, en eso estamos de acuerdo todos. Después, sí, lo que dudé muchísimo, y es algo que no me cierra para nada, es el exceso de pruebas que hay. O Es sea, que, hay muchas pruebas. O sea, tipo, hay Claro. demasiadas. Entonces, más que parecer pruebas, parecen encubrimientos. claro, Lo eso que es una. dijo Poirot en un momento, dijo, hay muchas pruebas que pueden tomarse de dos formas, o son reales o son falsas. Entonces Es cada que, prueba que toman vos puedes sacar tu conclusión, pero también a la vez tenés que sacar la conclusión de que si es real o falsa. Entonces claro, es tenés que una... desglosarlo en general en sí es como complicado. Porque te pongo un ejemplo. Vamos a suponer que el tipo que dejó el pañuelo de la mujer, ¿viste? Tranquilamente puede haber sido un hombre de una contextura completamente más débil y a la hora de hacer las puñaladas no fueron tan profundas como las primeras. ¿Viste? Es como que ahí podés llegar a descartar la teoría que puede haber sido una mujer.
Bueno, viste que yo dije de que para mí estaba todo explicado en el momento que hicieron la inspección del cuerpo. Sí, Sí. Bueno, yo siento que en ese momento te están diciendo de que no pudo haber sido una sola persona. Porque sí, Claro. literalmente te están diciendo de que primero te dicen, las puñaladas que tiene son de un animal. Después te dicen que es de una mujer porque como que el hombre tiene menos, ¿cómo se dice? Menos locura. Y después ven las otras heridas y dicen, no, estas son muchas más profundas. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo primero que pensé dije, no, entonces tienen que ser dos personas. Más por cómo se encubren en las declaraciones. Sí, también Entonces, creo que están pasando por alto el hecho de que él ya estaba muerto antes de ser apuñalado por la claro, coagulación de sangre. claro, que hablan mucho del somnífero y todo eso. Sí, Entonces yo pensé y dije, ok, vos tenés eso de que el chabón fue asesinado. Pero, por ejemplo, cuando hablan, las personas hablan muchísimo de la hora en el momento que están. Cuando hacen las declaraciones, hablan muchísimo de la hora en la que la vieron. Que da un poco a contradicciones porque el médico te dice que no se sabe exactamente en qué hora murió. Dijo un claro, Entonces, aproximado entre las dos. claro, dijo un aproximado, pero en ningún momento lo dice. es Claro. que Entonces, también, cuando te dice, claro, entonces como que todos ya se atajan de la hora cuando no ocurre. Entonces tenés eso y después, por ejemplo, una declaración que yo siento que me confundió muchísimo es la declaración de la vieja. Pero no llegamos sí, a eso, no llegué a eso, no me spoilé. ¿No no, llegaste a no, eso? no, No, la declaración no, era ideal que no la lean. O sea, si están en ah, manija ok, las pueden leer algunas, no todas. Ok. Pero bueno, la Entonces voy a mención intentar, entonces. a ver, déjame pensar una manera en la que no te pueda spoiler. Eh, bueno, a mi forma de verlo, siento que desde ese momento, desde el momento que te habla el médico, ya te habla de que probablemente no haya sido una persona. Pero después con esa declaración, perdón Marco, no te voy a spoilear todo lo que dijo, pero con esa declaración me hace entender de que es una. Pero ¿qué pasa? Con el caso este de la pendejita esta, sí, te hace también. pensar de que hay gente que son enemigos ya de él. Entonces, como el tipo te menciona cuando se lo cruzó a Poirot y le mencionó de que él era una persona que tenía muchos enemigos. O sea, ya el tipo tenía muchos enemigos. Es que, Entonces, ¿por qué esos muchos enemigos no estarían todos en el tren? es que también tampoco nada garantiza que hayan aplicado la de Cassetti y hayan cambiado la identidad. Al fin y al cabo, si estás en un mundo Claro, gangsta, nada te sí. impide, tipo, pasar con un Aparte hay gente pasaporte de falso. muchos lados. Aparte, fíjate vos cómo son mucha gente extranjera también. Hay muchos Sí, estadounidenses. Entonces, ¿por qué no podría ser algo así? claro, porque no puede ser Y, o sea, un, un gángster o una, ¿cómo se llama? Un gángster algo relacionado a la milicia, un coronel, algo del estilo. claro, yo pienso que el caso de la nena esta, Armstrong creo que era, Sí, eh, tenía mucho que ver. Y como esas, o sea, sin spoilear de nuevo, las declaraciones son a veces hasta contradictorias, o algunos directamente como se cierran a hablar, a mí me da la posibilidad de que no sea un asesinato ni único ni doble, sino que sea algo colectivo. Pero cada cal a su forma. O sea, yo pienso que va muy de eso. O sea, va a un asesinato colectivo, pero tengo muchísimas dudas de cómo se llega a eso. Porque las declaraciones posta. O sea, si pueden leerlas, porque te confunden mucho. O sea, es como Creo que que ninguna, esa. como que son firmes, pero al mismo tiempo como que se contradicen muchísimo. Y al mismo tiempo sí. son como muy particulares. Hay gente que son como muy serias y muy sinceras y hay otras que son muy dramáticas. Pero son tan dramáticas que parecen o que mienten o que no mienten. Así Claro. que, bueno, esa es como mi conclusión, se puede decir, de cómo lo vi yo hasta ahora. Que no quise spoiler porque, bueno, no direcciono todas las declaraciones, pero esa No, sería está bien. la mayoría. ¿Vos, Marco? ¿Qué tal? Con teoría, por ahora no tengo ninguna. Al menos O por el sea, momento no. Al menos que lea la declaración y todas las cosas. Todavía estoy en blanco. Ninguno le hizo ruido. A mí, por ejemplo, algo que me hizo mucho ruido fue que el médico está entusiasmado por participar en los interrogatorios. Ah, sí. ¿Por qué Sí. un médico quisiera participar de esas cosas? Yo no sé, a mí a eso me ver, hizo bastante ruido. Tengo algunas Es más, sospechas. ¿no salta en la línea como investigador el médico? a ver, La Era, investigación puede tienen ser. dos como tal: el Bow y Poirot, pero no sé si Es el que, médico cuenta como investigador. es que puede ser barra médico forense, pero no está planteado de esa manera. Claro, te dice médico. Bastante Claro, extraño. no te lo claro, aclara. médico. Por eso te genera duda. O sea, es normal.
Sí, el médico aparte tendría todas las skills posibles para poder matarlo. Sí. Además, tomando en cuenta de que, bueno, esto ya va de de las declaraciones, pero hay coartadas que puedes Olvídate. culpar a otros pasajeros de lo que pasó respecto al envenenamiento. Sí, sí, se puede. True, aparte que ¿Viste? con el exceso de pruebas que hay, es muy, muy loco. Aparte también veo como una doble trampa cuando el Poirot le pregunta a cada uno de los chabones si fuma pipa. Sí, Porque sí, Claro. sí, está asustado. Ah, está bien, está bien. también que hayan pruebas como uniforme y eso para mí es una locura. Es como muy, 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 muy selectivo, ¿viste? Sí, es como recontra particular. Sinceramente le presté muchísima atención a las personas que tenían actitudes excéntricas, corte como la vieja esta que le comenté. Porque, o sea, entre su obra de teatro se me hace que literalmente es más verdad que mentira lo que dice. Aún así todo lo tomé con pinzas, porque el mismo Poirot te dice que todos son culpables hasta que él pueda decidir cuál es. Claro, que pueda Claro, es encontrar. que no podés dimitirlo antes por el simple hecho de que esa personalidad incluso te la presentan antes de la declaración. Exacto, En la charla que tienen las mujeres en la mesa. ahí va. Viste, que recalca demasiado a la hija. Claro, eso mismo le estaba por decir. ¿No le parece infartante que nombre a la hija cada 2 segundos? Pero es el típico complejo de vieja que se siente orgullosa y no sabe de qué hablar. ¿Viste? Qué vieja insoportable, tío. Sí, sí, Pero, sí. pero está bien hecho el personaje porque su función es hinchar la pelota y creo que la hincha bastante Es bien. que, es que lo representa bien. Bueno, más allá de de lo que ya hablamos, porque creo que más nos tendremos que hablar porque Marcos tiene que leer la declaración y nosotros estamos Claro, todavía un me poquito falta adelantados. Les iba a preguntar qué les pareció la creación de personajes, la creación de mundo que hizo la autora, Agatha Christie. Cómo Creo, piensan que crea y cómo piensan que los fue atrapando. Upa, que se les fue la creo luz. que, creo que hasta que no. Sí, los fue atrapando a medida que pasaron los capítulos, ¿no? Es que creo que los va. O sea, es como que los caracteriza por afuera y después los vas insertando más en la trama. Porque eso de Poirot de que justo se fue a un salón a comer con sus compañeros por asilo y de la nada empezó a caracterizar cada uno de los personajes, me parece que fue en parte clave de cara a cómo se plantea el escenario. ¿Y ¿Cómo vos, si Marcos? no entendí muy bien qué dijo Monkas? O sea, lo que quiero decir es que básicamente construyó un ambiente en el que el personaje, por la personalidad que tiene, empezó a caracterizar a los personajes de una manera. Que puede estar erróneo, porque es un perfil nomás. Uy, se murió Facundo. Sí, se le fue la luz, creo. Listo. Pero Ah, bueno. creo que en parte la construcción está bien. Capaz no tanto la presentación al inicio, pero después como que te lo metes más de lleno y más o menos entendés. Bueno, bien. Está bien. Ok, a ver, la construcción de personajes a mí como que fueron muy, para mí, ¿no? Sí. Fue bastante, vamos a decirlo, genérica, vamos a decirlo así de alguna manera. No me gustó tanto por el simple hecho de todas las características que les dieron como que el investigador perfecto, o sea, el malo, el que parece malo, se parece muy, muy malo, o sea, no es como, Sí. es como muy plano para mí. O sea, todavía no leí más, pero espero que haya más trasfondo del por qué es así. Por ejemplo, el viejo que parece enojado todo el tiempo. Ok. Al menos ahora, por ahora lo siento así. Sí, está bien. Igual ahora en las declaraciones vas a empatizar un poco más con los personajes o desempatizar capaz. Capaz puede ser que sí. Porque obviamente vas a ver una parte de cada uno. Porque claro, van a estar hablando directamente con el chabón. Entonces como que vas a empatizar un poco. Algunos personajes te han gustado, otros no, pero lo importante es que sepas que es un libro, es un clásico, o sea que es hace muchos años. No es muy largo, o sea, no te van a describir cada personaje, su pasado, su presente y su futuro. Porque el libro va más enfocado en un crimen que en los personajes en sí. Y
el chiste del libro es también que vos saques tus teorías mientras estás leyendo y que te dices quién es y la gracia es si lo adivinaste o no al final. Es como un acertijo, así. Es más que todo El para, formato. para contextualizarte cómo van a ser los personajes de trasfondo, más allá de la trama en sí. ¿Cómo? O sea, es como que no los meten demasiado en la trama a comparación de los personajes main, pero sí te los presentan. No Claro, sé sí, si me explico. es la idea, ¿no? Claro, claro. Eh, bueno, como les dije, creo que la primera parte no vamos a tener mucho que hablar, porque es presentación del mundo y ver cómo llevamos la lectura más que nada. Después en la segunda parte creo que donde vamos a poder hablar, porque es donde vamos a sacar las teorías. Claro, claro. Pues claro, ahora lo mucho que vamos a ver qué nos pareció el libro, qué nos pareció los personajes, qué nos pareció el escenario. Pero más que eso no sé si vamos a poder hablar. Igual si quieren hacer un comentario lo pueden hacer. No, realmente, lo único que quería llegar a comentar es simplemente las ironías que presentó la autora de cara a lo que dicen los PJ, como por ejemplo, al primer capítulo te dicen de que qué mala suerte, o sea, no te lo dicen tan directamente, pero qué mala suerte sería que el tren se pare por una ventisca. Y después, Qué conveniente. y después está el hecho de cuando se reúnen a comer y empiezan a como a presentar a todos los PJ que tienen alrededor, en una parte dicen de que justamente la trama individualmente cada uno de ellos puede presentar una novela a la vez que puede, o sea, cada personaje puede presentar una novela individual a la vez que puede presentar una historia, como por ejemplo, pueden estar unidos por un accidente, como dice que están Claro, unidos sí. por la muerte. Terminamos por la muerte, literalmente dijeron eso. Tipo, es como, creo que es una alegoría a la contextualización del libro en parte. O sea, eso me gustó, No, sí, está muy bueno cómo lo conecta y esas cosas. ¿viste? Eh, bueno, ese comienzo, a algunos les puede gustar, a otros no. Creo que mientras avancemos vamos a ver más. No sé qué tipo de libro lees vos, Marcos, como para saber. Bueno, en tiempo, el último libro que leí fuera libro formal, formal, o Sí. sea, formal, libro formal, fue el de la secundaria, que fue el de... Ay, ¿cómo se llamaba esto? ¿No se hicieron leer en secundaria Los ojos del perro siberiano, creo que era? Los ojos de perro serían así. Ese fue el último libro que leí. Y después ahí empecé a leer tipo boludeces como fanfic y ese tipo de cosas que no Ok, tienen ok. nada que ver. Por eso. Ok, ok. Ah, bueno, bien. Simplemente por eso no estoy tan acostumbrado. Al menos ahora, aguanta un momento. Bueno. Ahora sí. Y nada, eso es como que no estoy acostumbrado. Al menos por el momento. Ok, bien. Sí, lo bueno de hacer esto semanalmente es que vamos a crear una rutina. Que está bueno tenerla. Capaz que después cada uno lee libros a su gusto, pero para crear una Claro, rutina es claro. bastante bueno a estas cosas. O sea, podemos a definir, ¿no? Si nos gusta más hacerlo por separado o elegir un libro y leerlo. Es que en todo caso, si no, simplemente marcamos el objetivo de leer todos un libro en conjunto, pero nada impide que puedas tener otro libro leyendo aparte. Claro. A fin de cabo, si le agarras, le agarras el gusto, lo vas a terminar haciendo. Sí, eso es verdad. Es así. No sé si Eh, quieren comentar algo en particular o no sé si quieren finalizando la sesión. No, bueno, si quieren vamos a organizar cómo vamos a leer la próxima parte. La próxima parte, va, si les parece, ¿no? Sí, por supuesto. La próxima parte es un poco más extensa que esta. Si llevaron bien el ritmo de lectura, que yo con leer 2 declaraciones por día o algo así, si se quieren poner una meta, ¿no? Y si no, leen Claro. cuando tienen ganas. Pero si se quieren poner así como una meta para cumplir, si es que todavía no se pueden como obligarse a leer, si quieren poner una meta diaria, que yo les aconsejo leer 2 declaraciones por día, algo así. No es muy pesado y pueden llegar. En el caso de que les esté gustando cómo vienen, no sé, lean cuando te quieran. Eso lo van a manejar ustedes. Claro, es que al final no son más de 4 páginas de un libro o 8 páginas de un PDF. Claro, eso mismo.
¿viste? Es como que es liviano por día. Tipo, es literalmente lo puedes haciendo lo estás haciendo cuando haces cualquier otra cosa o cuando tengas 15 minutos libres. Mira, 15 minutos libre y avanzan bastante porque además tampoco tiene un lenguaje difícil de leer, es bastante simple el tema Sí, sí, sí. de agarrar el lenguaje porque no usa palabras como otros autores que usan palabras difíciles. Usa alguna jerga a veces que tiene ahí entre los diferentes países, viste que dice, sí, son ingleses, son cosas como que te lo meten como en un nicho, dicen, este es inglés, bueno, más o menos sabemos cómo hacer su forma de manejarse. Este es Claro, claro. estadounidense también. Pero más que eso no tiene, que tengas que pensar un poco más allá del libro. Pero bueno, yo creo que hasta la parte 3 leemos, ¿te parece? La parte 3 más o menos hasta qué capítulo sería. ¿Hasta dónde dice parte 3? Literalmente dice parte 3. Se dio por partes. Dale, dale. Terminan las declaraciones, hay un capítulo 14 que se llama el arma, hay un capítulo 15 que se llama los equipajes, hay un capítulo 16 creo, no sé si creo que termina en el 15. No, hasta el capítulo Entonces, 15. dale, joya. Capítulo 15 inclusive, ¿no? Y después ya va a llegar la tercera parte, pero eso dejamos para la otra semana. Dale, dale. Bueno, bastante God, la verdad. Me gustó esta primera precisión del Cosmere. En general, Ya, en general, de ahí no en vuelvo. general con el intercambio. No solo en el sino en el intercambio de opiniones. Está bueno ver cada punto de vista de las personas, tipo. O sea, está el mío que yo, por ejemplo, creo que la construcción del personaje está bien hecha. Y después está Marcos que piensa que es como que genérica y es como. Lo puedes ir redebatiendo. No, Claro. que está perfectamente bien. Sí, obvio. Pues eso significa que tenés criterio propio a la hora de leer. Sí. Yo opino lo mismo que Marlon, ya. Hijo de puta. Así que nada. Quieren dar por finalizada la sesión. La próxima semana volvemos con las declaraciones leídas. Sí, Dale. damos por finalizada la sesión. Volvemos la semana Así que que viene nada. al Fue un gusto. tema. Fue un gusto para haber estado con ustedes. Y nada. Gracias a todos los que se pasaron a ver y a dejar el lurk. Voy a dejar esto subido a YouTube y después le voy a dejar un link pineado para que quiera verlo. Bueno. Nada. Bye bye.